Buenos días a todos. Es un gusto de ver a muchos alumnos con los cuales he tenido el privilegio de ser su profesor. Hoy en día, dentro de las temáticas y lineamientos, obviamente, que esta casa de estudio universitario promueve, es todo lo referido a debates arquitectónicos, presentaciones y puestas al día en distintas temáticas. El día de hoy, lo que nos congrega va a ser un conversatorio, ¿no? Tendremos a importantes ponentes, panelistas, sobre un tema especial que creo que hoy en día está muy en boga también en lo que es el debate nacional. Tendremos el conversatorio titulado Patrimonio y Paisaje. En este conversatorio nos acompañarán tres ponentes realmente de una talla muy grande, ¿no? Tenemos ese privilegio. Toda vez que hablamos de patrimonio y paisaje, hay que tener presente que ya prácticamente cuando trabajamos en la ciudad, no únicamente vemos los centros históricos, las zonas antiguas de la urbe como un elemento aislado. Cada vez las personas tienden a hacer un planteamiento mucho más integral de lo que es intervención en la ciudad, y específicamente en lo que son las zonas históricas. Recuerden que inicialmente habíamos comenzado con una valoración básicamente del edificio aislado, desde las épocas de Viollet-le-Duc, y esto ha ido evolucionando. Hemos pasado a una valorización de lo que es el conjunto urbano, hasta llegar a un entendimiento de lo que son los centros históricos. Cada vez han habido también, la sociedad a nivel tanto nacional como internacional ha planteado nuevas visiones, nuevos modos de entender lo que son nuestras zonas históricas. Si nosotros observamos todo aquello que una vez tuvimos, se ha perdido bastante, es cierto, ¿no? Hay muchas edificaciones que tuvieron gran valor patrimonial y que hoy día no tenemos, pero sobre todo hay muchos trazados urbanos, perfiles urbanos en las zonas del centro histórico de Lima, incluyendo también la parte histórica del distrito de Rímac. Felizmente, el debate cada vez ha sido más rico y hoy día prácticamente cuando tomamos el asunto de patrimonio, lo vemos en integración con lo que es la parte urbana. Dentro de los últimos momentos del debate, también hemos incorporado otro elemento importante, que es la sociedad. La sociedad que necesita ser también rescatada en cuanto a los usuarios de los centros históricos y evitar problemas de gentrificación. Este debate ha ido más allá y hoy en día prácticamente incorporamos también la noción de paisaje. Los centros históricos no solamente se referirán al elemento aislado, a los edificios que lo componen, a los espacios que encierran esos edificios, sino incluso nuestra visión actual está referida también a aquellos elementos naturales que son parte de los centros históricos. Si analizamos el caso de Lima, nuestros elementos naturales son lo que es el río Rímac, lo que es el Cerro San Cristóbal y prácticamente algunas zonas remanentes de áreas cercanas al río que inicialmente habían sido pequeños bosques, ¿no? En la zona de Martinete todavía subsiste algo. No quiero extenderme mucho, porque finalmente yo no soy la estrella del conversatorio de hoy en día. Ya les dije, tenemos tres personas de alto nivel que nos van a honrar con su presencia y sobre todo por la temática que ellos dominan. Yo les presentaré rápidamente. Tendremos con nosotros al arqueólogo Jonathan Palacios Linares, ¿no? También nos acompañará otra distinguida persona, el arquitecto Rubén Darío Bolaños. Finalmente, completando este trío de celebridades que tenemos hoy con nosotros, está el doctor Alberto Martorell Carreño. Seguidamente pasaremos a llamar a cada uno de los invitados con nosotros, el arqueólogo Jonathan Palacios Linares. Pediría un fuerte aplauso para él. El arquitecto Rubén Darío Bolaños,
y el doctor Alberto Martorell Carreño. Gracias. Sí. Bien, como le decía, el conversatorio de hoy día se basa en patrimonio y paisaje. La temática que será motivo de inicio corresponderá a la intangibilidad, ¿no? Una temática muy interesante que es parte del debate actual dentro de lo que es todo el rubro cultural. Tengan presente que intangibilidad toca aspectos tan profundos en lo que es la conciencia y el ideario común de los pueblos, en lo que a mí me incluye personalmente cuando yo trabajo en el aspecto de investigación sobre técnicas constructivas. Vean ustedes que también eso es muy importante, ¿no? Las técnicas constructivas con un patrimonio intangible. Pero aún así vamos a darles el paso a nuestros distinguidos, ¿no?, invitados. En primer lugar, el doctor Alberto Martorell Carreño tendrá el uso de la palabra para tocarnos el tema de intangibilidad. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Es para mí un placer y un honor esta grata invitación de la universidad y la oportunidad de compartir con ustedes, jóvenes que sé que vienen de diversos ámbitos formativos, entre ellos seguramente mayoritariamente arquitectura. Y hay que reflexionar sobre la importancia de entender esos temas de patrimonio en la formación arquitectónica en nuestro país, algo que está prácticamente dejado de lado en la mayor parte de escuelas y facultades y tiene como consecuencia un estado preocupante, un deterioro lamentable de muchos de nuestros lugares que podrían ser una fuente de desarrollo, considerando que el principal rol del patrimonio tiene que ver con la sociedad a la que le pertenece. Hemos tomado el camino equivocado de pensar que el patrimonio es un factor para el turismo, y eso es un error. Un error que afecta al turismo, porque cuando el patrimonio se ve como fuente de identidad primeramente, luego alimenta el turismo. Entonces, para entender el tema de la intangibilidad, muchas veces algunos funcionarios del ministerio, por ejemplo, decían, no, lo de intangibilidad es absurdo, porque, por ejemplo, el sitio arqueológico es estudiado, investigado, excavado, entonces no es intangible, se toca. Porque el concepto al que nos lleva la idea esa básica de intangibilidad es algo que no se puede tocar. Pero eso es para los bienes comunes. Los bienes de patrimonio cultural son bienes de una naturaleza jurídica y física, y más que física al mismo tiempo, distinta a cualquier otro tipo de bienes. Un bien cultural tiene una naturaleza dual. Un bien cultural material, ¿no? Porque no estamos hablando del patrimonio intangible, usos, costumbres, tradiciones, conocimiento artesanal. Estamos hablando de inmuebles, estamos hablando, si quieren, de muebles materiales. Sobre todo la intangibilidad tiene que ver con inmuebles. Pero en gran parte sirve para explicar todo el patrimonio cultural. El patrimonio cultural tiene dos niveles. Uno físico, que si solo nos quedáramos en el criterio físico, podríamos llegar a un punto de vista de obra de arte. Pero además de ser probablemente obra de arte, hecho histórico, testimonio de un proceso cultural, etcétera, etcétera, tiene una dimensión actual que es su dimensión simbólica. La dimensión simbólica del patrimonio es la dimensión intangible del patrimonio.
sea, cualquier objeto monumental, cualquier inmueble cultural, inclusive cualquier objeto museístico, por ejemplo, que ustedes conozcan, es la materia más el símbolo. En esa relación de materia y símbolo, que es una relación compleja, reside el sentido de la intangibilidad. Entonces, no es que el bien no se pueda tocar, como sería el concepto simple de intangibilidad. Es que ese bien que estamos gestionando representa valores. Y esos valores son su dimensión intangible. La materia debe mantener las características necesarias para seguir representando esos valores. Entonces, la materia adquiere un nivel de intangibilidad en la medida que mantiene las condiciones, los valores del bien. No es que no se pueda tocar, es que hay que tener criterios para que esa materia siga reflejando el bien. Es decir, no es que un inmueble colonial no pueda utilizarse para hotel. Es posible que en algunos casos sea compatible con el uso, por ejemplo, para alojamiento. Hay ejemplos notables en el Perú y en el mundo de inmuebles de importancia arquitectónica que son utilizados con fines de alojamiento, por ejemplo, ¿no? Pero en ese uso de ese alojamiento hay espacios simbólicos del inmueble que no se van a convertir, pues, en un, qué sé yo, en un almacén de cosas. O no se va a convertir la capilla de una hacienda que se vuelve un centro de alojamiento, de actividades de otro tipo, no se va a convertir, pues, en una discoteca. Porque la intangibilidad llega a ese punto. No solo es modificarlo, es el uso racional del bien, es el uso acorde con los valores del bien. Entonces, el elemento que se debe mantener intangible es el elemento representativo o el conjunto de elementos representativos del mensaje que el bien le da a la sociedad. Ese nivel de intangibilidad permite intervenciones en algunos casos. En otros casos no los permite. Pero no se trata de pensar en la materia. Víctor Hugo, el célebre autor francés, tiene una frase que más o menos dice así: un edificio tiene dos cosas, su uso y su belleza. Su uso puede ser privado, su belleza pertenece a la humanidad. Entonces, el sentido del patrimonio, por ejemplo, implica compartirlo. El sentido del patrimonio implica que tenga una vocación pública. Esa intangibilidad es fuente de identidad colectiva y por lo tanto el colectivo tiene derecho al acceso a ese patrimonio. Principal derecho humano en patrimonio cultural, el acceso al patrimonio. Y eso implica, por ejemplo, que podamos verlo, que no construyan límites visuales. El concepto de paisaje, que también es materia de esta reunión, ¿no? Entonces la intangibilidad es más extensa, más ampliada y tiene que ver con el simbolismo del patrimonio y no solo con su materia. Se refleja en su materia, pero no se limita a ella. Gracias. ¿Sí? Gracias, gracias. Muy buenos días todavía, estimado señor director, doctor Martorelli. Estimados colegas, alumnos, qué bonita oportunidad de poder recibir estos mensajes, esta charla que va a contribuir en la formación de ustedes, jóvenes estudiantes, mayoritariamente de repente arquitectos, como dice el doctor Martorelli. Bien,
El tema de mi presentación, lo ven, es sobre puntualmente qué pasa con este vestigio de Cuncacucho, que es vecino a la universidad y un elemento, digamos, simbólico, histórico del sector este de Lima, en la zona de Ñaña. Se nos entregó la cátedra de taller nivel 4 para poder realizar una intervención en este sector, ¿no? Y que que conlleve temas de, obviamente, de la arquitectura, de acuerdo a la formación de los jóvenes arquitectos, una aproximación sobre el desarrollo urbano que se ha ido produciendo en este sector, pero se me encargó sobre todo que se ponga digamos, una atención especial sobre el paisaje. Bien, en esto empezamos un poco nosotros viendo el entorno casi de la nada, confrontar cómo así este lugar se fue transformando hasta llegar al conglomerado que comporta en estos días lo que es urbanización, rezagos de cultivos, de agricultura y la nueva instalación urbana que sin tomar en cuenta justamente la intangibilidad, sin tomar en cuenta el patrimonio que conllevaba este sitio, que conlleva este sitio, pues somos hoy expectantes, un poco a veces indolentes, de la degradación de este espacio. Posteriormente, sin habernoslo propuesto, ya con el trabajo de investigación de vuestros compañeros del taller 4, hemos comenzado a tomar lectura de este sitio y en ello vemos cómo Cuncacucho se manifiesta hoy como un expectante mudo de lo que estamos viendo como resultado. Bien, rápidamente, no soy arqueólogo y manifiesto mi mayor respeto por los arqueólogos y todo profesional que tenga que ver con, digamos, llevar adelante lo que no estamos haciendo, la planificación del territorio. No es así porque al hablar de intangibilidad, al hablar de patrimonio, estamos hablando de cosas, digamos, por el momento inalcanzables, ¿no? Dada a nuestro muy pobre, digamos, preocupación en este aspecto de la planificación urbana y la planificación regional. Cunde en nuestro país, ¿no? Cunde la informalidad, cunde la espontaneidad. En parte puede dar buenos resultados, tal vez, o resultados un poco más humanos, ¿no? Pero no podemos dejar de lado de respetar nuestro pasado. Bien, los voy a ubicar un poco de una manera en el tema paisajístico, lo que entiendo sobre el sitio de Lima. Muchas veces cuando queremos abordar el estudio de la ciudad de Lima, hablamos de el pasado colonial, la fundación española de este lugar, y no tomamos en cuenta todo el recorrido anterior en el que se ha manifestado la civilización, la cultura primero y la civilización en este sitio. Lima conforma un espacio, digamos, mucho más importante que cualquier otro en el Valle Costeño, porque está conformado por 3 valles. El valle central del Rímac, el valle sur del Lurín y el valle norte de Chillón. A la llegada de los españoles, estos 3 valles ya habrían estado interconectados. Este patrimonio no ha sido de ninguna manera tomado en cuenta luego en el desarrollo
contemporáneo, en el desarrollo republicano, en el desarrollo menos en el desarrollo contemporáneo. Nos hemos olvidado de que estamos sobre un lugar en donde se desarrolló la agricultura, se desarrolló la cultura, se desarrolló incluso sistemas, digamos, sofisticados de riego y sobre todo de establecimiento urbano muy detallado sobre lugares propicios, teniendo un lugar también, aparte de estos valles, por lo mismo, lugares críticos que nos ha entregado la naturaleza, pues los antiguos peruanos supieron vivir y convivir con esos avatares, con esos riesgos que nos puede ¿no? sorprender. Llámense los huaicos, llámense los temblores y todo cuanto hay. Bien, nos queda muy poco de ello, de digamos, de estos vestigios precolombinos. Y cuando hablamos entonces de patrimonio en Lima, estamos hablando de la ciudad colonial, un espacio muy reducido. El centro de Lima no conforma hoy ni el 10% de lo que es la aglomeración de Lima. Entonces, ¿no? Como estudiantes, y que si tomamos un tema sobre este sector, debemos de ir un poquito más lejos y comprender realmente todo el contexto del sitio de Lima. Acá, en Ñaña, nos encontramos en el sector intermedio del Valle del Rímac, en donde este valle se va abriendo paso luego del torrente que es conformado por el río Rímac, ese torrente que viene de una manera bastante abrupta en la parte alta del valle, y aquí ya comienza a serenarse como valle, y es el sector propicio en donde se desarrollaron la mayor parte y se establecieron la mayor parte de las instalaciones tempranas, instalaciones urbanas, que nos quedan muy poco en estos momentos. Yo hubiera querido tener a la mano y luego posteriormente consultar. Estamos trabajando sobre este sector en un tema paisajístico, y en ese tema paisajístico lo primero para intervenir estamos pidiendo a sus compañeros que están trabajando sobre. Quisiera, por favor, que me pudieran lanzar las imágenes de las maquetas que hemos acompañado rápidamente, ¿sí? Que pudieran interpretar qué es lo que hay primero. ¿Qué es lo que tenemos como paisaje? Tenemos naturaleza, tenemos los contrafuertes de la cordillera, de los Andes centrales, tenemos ese río maltratado, pero que en momentos ese río maltratado se revela y nos llama la atención, ¿no? Cuando hay cargadas en los tiempos de las lluvias. Bien, y Cuncacucho ahora lo vemos, se habría establecido en la parte alta del cerro que tenemos aquí a la espalda, ¿no? Y a partir de allí se habría un poco determinado la forma de ocupación rural, campestre de este sector. Bien, eso es lo que queremos consultar nosotros a los arqueólogos, cuál es el avance de los estudios. Estos señores, antes que nosotros los urbanistas o los arquitectos, son los que están más preocupados en dilucidar nuestro pasado precolombino. Pero tenemos a la mano los vestigios, para bien o para mal, de la ocupación territorial en tiempos de la colonia y más aún más actuales del tiempo de la República, y hasta llegar al momento actual. Nos notamos ahora entonces cómo, si nos remitimos a imágenes anteriores de la ocupación de este lugar como territorio ya urbano, ¿no? Como zona urbana, nos remitimos a que poco a poco se van perdiendo los elementos paisajísticos naturales y poco a poco vamos destruyendo el patrimonio arqueológico. Esto es un tema de aprendizaje. En algunas preguntas que posteriormente en un debate o un conversatorio quisiera escuchar algunas inquietudes de parte de ustedes. Muchas gracias. Bien.
Aprovecharemos para saludar, ¿no?, al arqueólogo Jonathan Palacio Linares, justamente con un fuerte aplauso, ¿no? Y le daremos también la palabra en estos momentos que estamos tratando el tema de intangibilidad, ¿no? Con ustedes. Muy buenos días. El tema de la intangibilidad del complejo arqueológico Unión Ñaña se remonta a la década de los 90. En ese sentido, la universidad es pionera en lo que respecta, digamos, la delimitación de un gran espacio, en este caso anexo colindante con las instalaciones universitarias. Y es que, digamos, ha habido una feliz coincidencia entre un conjunto de monumentos prehispánicos de distinta naturaleza y de gran valor, todos ellos en una suerte de concentración en lo que es el Cerro La Parra, el actual Cerro La Parra, porque antiguamente el nombre de este cerro era San Miguel. Al parecer, cuando llega el Colegio Unión acá y se establece por vez primera, le cambian el nombre de San Miguel a Cerro La Parra. Bueno, retornando al tema, en los 90s la institución universitaria tuvo la preocupación y la precaución de velar por la intangibilidad, el cuidado y la protección de las zonas arqueológicas colindantes con el campus universitario. En ese sentido, solicitó al Ministerio de Cultura se desarrollara un proyecto de evaluación para la delimitación. Es así que, bueno, vamos resumiendo. Dentro de lo que sería el Valle de Rímac, son solamente 3 grandes conjuntos que tienen estas características de una extensa poligonal que engloba una serie de evidencias arqueológicas. A mí me ha tocado, digamos, delimitar 2 de estas poligonales. La primera fue acá en Campofé, en lo que es el cementerio de Huachipa. También realizamos un trabajo similar. La segunda fue aquí, precisamente en la zona arqueológica Unión Ñaña, y la tercera no estuvo a mi cargo, es en la zona de Canto Grande. Bueno, ¿qué cosa contiene esta poligonal? En esta poligonal, en primer término, se ha podido determinar una primera ocupación que se remite aproximadamente al año 1800 antes de Cristo. Eso es lo que se conoce como, los arqueólogos conocemos como la transición entre el precerámico tardío. No sé si ustedes han escuchado hablar de Caral. Creo que todos hemos escuchado hablar de Caral, ¿no? La civilización Caral. Bien, la civilización Caral es aproximadamente por el año 2000 antes de Cristo, hasta el 1800 aproximadamente. Promedio 2000. Bueno, aquí tenemos un monumento que en algún momento fue contemporáneo con Caral. Y a diferencia de Caral, que estamos hablando de, digamos, volúmenes arquitectónicos, estructuras aterrazadas, pirámides aterrazadas en lo que es la parte baja, en las márgenes del valle. Este sitio, el actual Cerro La Parra, el anterior San Miguel, y que en la época prehispánica se conocía como Ñañac, era un santuario de montaña. Por ser un santuario de montaña, era una suerte de, digamos, templo al aire libre, ¿sí? Entonces había una serie de elementos de corte ritual, ceremonial, distribuidos en las quebradas, laderas, crestas y cumbres de este cerro. Todo este cerro tiene que ser visto como un espacio ritual, ceremonial, alrededor del año 1800 antes de nuestra era. Pasan los años y otra ocupación importante se da aproximadamente hacia el año 200 de nuestra era. El año 200 de nuestra era se realiza una serie de construcciones, una ocupación de corte, digamos, estratégico y construcciones aquí en el Cerro Cuncacucho. El Cerro Cuncacucho.
Se levanta un asentamiento en la cumbre del Cerro Cuncacucho, hay unos muros perimétricos, hay una suerte de zanjas, todo con fines defensivos, y de allí tenemos, digamos, una estructura que ha sido reutilizada, reocupada a través del tiempo por su posición estratégica en el valle. Yo dejé arriba unas imágenes, no sé si ya están listas. Ok, creo que así nos vamos a apoyar mejor. Ahí, ¿sí? Bien, a ver, la primera. Escuchaba con interés la disertación o por lo menos la parte final de la disertación del doctor que me antecedió. Efectivamente, los arqueólogos no solamente nos ocupamos de los monumentos, sino también nos interesa la parte, digamos, medioambiental. Este es un tema que actualmente está muy de moda, el uso y el usufructo de los recursos, ¿no? Y la convivencia armoniosa con el medio ambiente. Ese es algo que al parecer hemos olvidado durante estos últimos tiempos. Y efectivamente, el valle, la superficie agrícola, lo que nosotros pisamos, por donde ahora circulamos, allá, es, digamos, una superficie artificial, construida. Ahí tenemos la proyección de lo que es este Cuncacucho hacia el lado derecho, hacia el río, ¿sí? Tenemos las laderas del cerro La Parra y luego ya en la foto ya no alcanza la cumbre. Todo eso, digamos, es parte de la delimitación arqueológica. Y en un primer momento quizás se pudo considerar hasta exagerado, pero el tiempo ha venido a darnos la razón en el sentido que no solamente tenemos en esta gran poligonal monumentos, sino también tenemos espacios intermedios y áreas como la que aquí tenemos hoy en día, estas laderas del cerro, que ya están siendo también objeto de arborización, ¿no es cierto? Entonces, cuando una delimitación tiene estas características, también uno puede hacer una proyección, también para abordar otros aspectos, no solamente la cuestión monumental, sino también paisajística, cultural, recreativa, educativa. En fin, bueno, vamos a seguir abordando un poco más estos temas después. Bien, bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados y ahora el auditorio nos ha hecho llegar 3 preguntas muy interesantes. La primera pregunta dirigida al doctor Martorell. Teniendo en cuenta que en la actualidad el patrimonio se relaciona directamente con las obras hechas por el hombre, ¿en qué punto el paisaje natural comenzó a dejar de ser intangible? ¿No? Es una pregunta que me parece muy, muy interesante para la temática. Gracias. Bueno, si lo queremos ver en sentido más amplio, yo podría intentar como respuesta decirle que desde que el hombre comenzó a colonizar territorio, a tener vida estable, comenzó a afectar y a generar cambios en el paisaje. Desde que comenzaron los asentamientos de los primeros agricultores, seguramente, comenzaron a incidir en el paisaje que iban ubicando. El asunto es que ha habido, digamos, lugares, procesos y culturas que han mantenido mayores niveles de equilibrio con ese paisaje que otros, ¿no? En general, lo que llamamos como nombre genérico, muy amplio, mundo occidental, ha tenido una tendencia mayor a esta idea de la dominación del
medio ambiente por el hombre, ¿no? De la dependencia del hombre del resto de elementos. Y entonces hay momentos en los que se vive una ruptura de equilibrios que en algunas zonas, por ejemplo, de pueblos amazónicos o otros espacios que han seguido con ciertas tradiciones de relación ambiental mucho más antiguas, digamos, criterios evolutivos mucho más vinculados al respeto al medio ambiente, no se han dado, ¿no? Ahora bien, desde que se dio, en teoría, desde que se aprobó la Convención de 1972, que es la Convención del Patrimonio Mundial, estos debates, digamos, entraron a una fase de toma de decisiones, ¿no? Habían ciertas tendencias dentro de ese proceso. Y una de las tendencias, que ese proceso que se dio al interior de la UNESCO, ¿no?, era que se separara patrimonio natural de patrimonio cultural, con lo cual habrían dos convenciones paralelas sobre patrimonio de nivel de interés global, una referida a cultura y otra referida a naturaleza. El otro criterio que defendieron, entre otros, por ejemplo, los norteamericanos, ahí tiene un rol interesante, es que se debe proteger de manera conjunta y entender que la obra humana y la obra naturaleza de alguna manera están muy enlazadas y no se pueden ver como objetos de conservación totalmente diferenciados. Claro que tenemos lo que son espacios naturales protegidos que tienen sus propias técnicas, características y formas de proteger, y lo que es espacio cultural, sitios culturales, ambientes urbanos monumentales, centros históricos, pero también tenemos paisajes culturales. Y los paisajes culturales nacen también con la Convención. En uno de sus artículos, la Convención habla de obra conjunta del hombre y la naturaleza. Eso se ha convertido en paisaje cultural y se ha incorporado en las directrices de la Convención y en la doctrina del patrimonio cultural ya planetaria, ¿no? El primer paisaje cultural inscrito en Nueva Zelanda o Australia, en este instante no recuerdo el nombre de este parque, que es un poco un nombre típico de la zona, un poco difícil, se inscribió primero como paisaje natural, como espacio natural en la Convención de Patrimonio Mundial. Y en ese espacio natural se permitían cosas como escalar la montaña. Pero para la población, para la comunidad de la zona, para el pueblo indígena de la zona, esa montaña era sagrada. Y consideraban que escalarla como deporte era una agresión, y hicieron toda la campaña necesaria para lograr que se pasara de la categoría espacio natural a la categoría paisaje cultural. Y como paisaje cultural, aunque no hay modificación en el bien mismo, hay una adscripción de valores desde esa sociedad, de su entorno, que lo convierte en un bien protegido. Y se ha prohibido actualmente la actividad deportiva de escalada a esa montaña. Entonces, ahí hay un ejemplo de un nivel de intangibilidad recuperado por el carácter, digamos, sagrado que ese pueblo le atribuye a la montaña. Y eso nos da un poco una idea de la intangibilidad del patrimonio natural y la cercanía con la cultura que se manifiestan sobre todo en el concepto de paisaje cultural, que incluye lo que les decía, obras conjuntas del hombre y la naturaleza. Agradecemos al doctor Martorell. Y ahora tenemos una pregunta dirigida al arquitecto Rubén Bolaños. ¿Cuál es la importancia o cuánto es importante que en la planificación urbana
se intervenga también lo que es la conservación del patrimonio. Gracias. En el lugar que vamos a intervenir tenemos un recorrido histórico, un recorrido ya no sobre ese paisaje natural, de un paisaje construido, de un paisaje cultural, como nos lo está explicando el doctor Martorelli. Ese paisaje cultural es la intervención del hombre, para bien o para mal. La intervención del hombre con planificación o de una manera espontánea, ¿no? Hoy lo estamos haciendo de una manera desordenada. Entonces, ¿cómo no tomar en cuenta ello, los resultados, ¿no? Para poder intervenir como arquitectos en la planificación urbana, en la planificación de todo el entorno regional? Es así que nosotros podemos ver imágenes como esta imagen impresionante, la imagen anterior, si pudiera, como hace apenas 40 o 50 años este lugar funcionaba como un paisaje cultural, en el cual el hombre intervenía con esos campos que son artificio. Eso ya es obra humana, ¿no? La manera de ocupar para la agricultura, para la cultura, por algo se llaman después cultura, ¿no? Algo así. Cada desarrollo, digamos, de una determinada comunidad, la cultura. Entonces, ¿cómo, sin atentar con el río y con las montañas que lo entornan, era todavía un paisaje congruente? Un paisaje, digamos, de los que me remito, por ejemplo, al célebre geógrafo von Humboldt, que tenemos el nombre de la corriente principal que pasa por nuestras costas. Von Humboldt escribe en 1700, no recuerdo, casi a fines de los 1700, una célebre enciclopedia, ¿no? La enciclopedia la primera enciclopedia de la geografía mundial. El tomo 13 lo dedica a los Andes, América del Sur, a los Andes. Y él, que había llegado con dibujantes, geógrafos, etcétera, a recorrer nuestra cordillera, es de los primeros en identificar la asombrosa, digamos, conjunción de cómo el hombre con mucho respeto, y de repente ese respeto llevado por todo lo que les había transcurrido en años de haberlo hecho algunas cosas indebidas tal vez, que como con mucho respeto el hombre se había implantado en este territorio tan difícil. En momentos que ya en Europa, Londres o París empezaban a hacer graves problemas de ocupación urbana, él les dice a los eruditos, a los poetas y cuanto puedan entenderlo, le dice: vais a visitar a la América del Sur esos paisajes acabados. Cosas como esta él le llama paisajes acabados, es decir, se prestan para ser plasmados por el pincel de un artista. Entonces, si nosotros ya teníamos cosas tan logradas como ella, es hoy fruto del embate desordenado de la urbanización caótica en la que nos da respuesta a que hoy ya tenemos que confrontarnos a una serie de parámetros, a una serie ya de situaciones de las cuales no nos queda otra cosa que, bueno, yo lo único que podría pensar es que ya los arquitectos, los urbanistas, debemos pedir auxilio a los arqueólogos, debemos pedir auxilio a los legisladores, a las personas que nos puedan dar las nuevas pautas, las nuevas normas, nuevos decretos de que esto no se siga dañando. Y los arquitectos intervenir sobre la base de lo que nos puedan ustedes aportar. Entonces, ese es mi llamado a atención a los arquitectos. Hasta la luna tiene historia, decía un profesor, un maestro mío cuando llevé el curso hasta en la luna tiene historia. Y si tú vas a intervenir en este lugar, tienes que empaparte de cómo ha sido, qué ha pasado. Aquí hay capas de la historia, ¿no?, que se han ido sucediendo. Y todo se puede lograr. Europa sus ciudades fueron completamente destruidas en la Segunda Guerra Mundial.
Y sobre la base de los estudios, de piedra a piedra, fueron recuperando sus monumentos históricos, sus calles, digamos, originales. Eso es patrimonio, eso es intangibilidad, pero, como repito, es la ayuda de los eruditos. Yo me siento muy complacido de estar acompañado de ustedes. Felicito a la dirección de nuestra facultad, nuestra escuela de arquitectura, y me felicito de estar rodeado de colegas realmente muy probos, y en toda esta espiritualidad que nos brinda este lugar, realmente creo que es propicio para que ustedes, alumnos, se lancen realmente a una nueva forma de proyectar, a una nueva forma de entender primero el lugar que van a intervenir, para que luego, mañana más tarde, no nos estemos lamentando dónde está la arquitectura peruana. Muchas gracias. Interesantes las reflexiones del arquitecto Bolaños. Tenemos una tercera pregunta, esta vez dirigida al arqueólogo, ¿no?, Jonathan Palacios. Dice, ¿por qué se permiten, ¿no?, hablando respecto a la intangibilidad de un bien patrimonial, ¿por qué cree que se permitan otros usos manteniendo la fachada en los bienes de época colonial, mas no así en los bienes de época prehispánica? Bueno, en realidad para nosotros, digamos, dado nuestra especialidad, la pregunta es un poco compleja, pero entiendo que, digamos, los bienes de la época colonial son monumentos que se han venido utilizando a través del tiempo, y precisamente su uso, un buen uso, un uso, digamos, racional, responsable, consciente, conjuntamente con una política de conservación, permite pues que este bien siga siendo usufructuado a través del tiempo. Y si mal no me equivoco, tengo entendido que un bien monumental, patrimonial de este tipo, que se usa bien, entonces el usuario contribuye a su preservación, ¿no?, ya sea, digamos, en su conservación, ya sea en su usufructo, ¿no? Entonces, ese es algo que, por ejemplo, considero que es un problema serio en lo que es nuestra ciudad capital. Creo que ya acá los arquitectos son los que dominan obviamente mejor este tema. No obstante, yo quisiera, por ejemplo, referirme a casos como los últimos monumentos que se han venido excavando, los más emblemáticos. Por ejemplo, en la costa norte tenemos el caso de la Huaca del Sol y de la Luna. No sé si habrán tenido oportunidad de ir. Yo recuerdo años atrás, era pues simplemente una pampa, un desierto deshabitado con unos grandes volúmenes de barro. Las excavaciones pues han permitido exponer la arquitectura, han permitido también aclarar el uso, función, significado, característica de estos monumentos, ¿no es cierto?, tecnología constructiva. A su vez también ya se ha levantado un museo. Hay áreas de servicios, hay áreas donde también trabajan artesanos, hay áreas donde también, digamos, se distribuyen publicaciones. Los espacios aledaños a estos monumentos se están llenando de servicios tales como hospedaje, hoteles, restaurantes, comida. Se ha mejorado, digamos, la circulación, el acceso a este tipo de sitios. En sí, pues, considero, ¿no?, que todo lo que sea, digamos, un buen trato, un trato responsable al patrimonio, arrastra también todos estos beneficios para el monumento y para la comunidad que está involucrada, ¿no?, que de alguna manera reside en el monumento o en los alrededores. Muchas gracias. Pasamos al segundo tema. Esta vez se referirá a lo que es memoria. Importantísimo siempre que tocamos el tema de patrimonio. Ya vemos que la memoria no solamente es algo que
lo trabajamos ahora, sino nos remontamos a la historia del entendimiento del patrimonio, lo encontramos prácticamente desde, ¿no?, la antigüedad, culto a los ancestros, más recientemente en cuanto a las sociedades que aparecieron tanto en el Perú como también en Europa y en Asia, ¿no? Tenemos monumentos erigidos expresamente para preservar memoria, ¿no? Y justamente estas cosas nos empezarán a hablar nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, le dejamos la palabra al doctor Alberto Martorell. Gracias. Es un tema absolutamente fundamental en la memoria y en la revitalización de la memoria en nuestros tiempos reside la esencia del patrimonio. Es decir, se nos ha planteado siempre una especie de dicotomía. Los, entre comillas, desarrollistas nos hablan de un desarrollo que no esté limitado por el pasado y piensan que el conservacionismo es cosa del pasado. Ese es un error que debemos superar. El patrimonio viene del pasado, pero solo tiene sentido y cobra realidad en el presente. Porque antes de que la sociedad le atribuya valores, la sociedad presente, la sociedad actual, le atribuya valores, tiene un nivel que podríamos calificar de objeto. Como les decía antes, probablemente objeto con características de arte, pero no patrimonio cultural. El proceso de convertirse en patrimonio cultural es un proceso de apropiación social, de adscripción de valores de la sociedad. Y como en muchos temas de valores que tienen que ver con la creación humana, esos valores responden a veces a criterios cambiantes o a puntos de vista divergentes. No siempre el patrimonio representa el mismo hecho de memoria para todos. Es más, hay patrimonios controvertidos, patrimonios que para unos representa algo valioso y para otros representa algo que consideran, digamos, oprobioso. De hecho, cualquier campo de batalla que es considerado patrimonio es un lugar donde unos triunfaron y otros fracasaron. Puede tener una dimensión diametralmente distinta, a menos que haya un buen proceso de interpretación que lo incorpore racionalmente a la historia, lo que es casi imposible con absoluta objetividad, ¿no? Hay siempre tendencias, hay siempre formas de entender las cosas. Pero la memoria no es un compartimento estanco que comience a convertirse en patrimonio pasado un determinado número de años. El criterio de antigüedad es un criterio para la determinación del sistema de protección, pero los pueblos van creando memoria y eso es algo que hemos olvidado todos los días. Ustedes que se están formando en arquitectura tienen que ser conscientes de ese proceso que hemos olvidado, que no hemos tenido cuenta en nuestro país. ¿Cuál es el patrimonio del mañana? ¿Cuál va a ser el patrimonio de los nietos de ustedes? Lo que ustedes construyan. Y lamentablemente, si vemos lo que se está construyendo en nuestro país, es bastante carente de elementos que lo puedan convertir en un patrimonio de calidad en el futuro, ¿no? Y estamos cometiendo dos graves vacíos por no entender la vigencia del patrimonio. Por un lado, estamos dejando que desaparezca gran parte del patrimonio. Por ejemplo, una de las principales víctimas es el patrimonio del siglo XX, porque todavía cuando hay alguno de estos eventos, muchas veces no casuales, muchas veces no accidentales, que nos quieren vender como tales, como un incendio en el centro histórico de Lima, o de ese tipo, hay protestas, hay quejas, hay quienes lo consideran un hecho
negativo, ¿no? Y exigen que eso cambie. Pero, ¿cuántos han protestado por la masacre de la avenida Arequipa? La avenida Arequipa, y ya no estoy hablando del espacio del bypass 28 de julio, que es la principal víctima del proceso, sino estoy hablando de cuadras, por ejemplo, la magnífica casa que tenía la Contraloría General de la República, sustituida por el lamentable, para no utilizar una palabra más desagradable, edificio que han construido en su lugar, ¿no? Eso es inadmisible desde el Estado, ¿no? Una visión absolutamente equivocada de lo que queremos construir como país, ¿no? Y son los factores de la pérdida de la memoria. La pérdida de memoria es un factor fundamental. Imagínense ustedes su propia vida. ¿Qué pasa si por cualquier motivo, que espero jamás se cumpla, pero qué pasa si por cualquier motivo pierden la memoria? Si de pronto no saben quién es su padre, si de pronto no saben de qué ciudad vienen, si de pronto han olvidado esos hechos. Somos seres perdidos sin memoria. Si eso es un drama a nivel individual, piensen lo que sucede con una sociedad cuando pierde la memoria. Y lamentablemente la respuesta está en nuestras calles. Una sociedad sin memoria es una sociedad sin referentes identitarios. Es decir, una sociedad sin capacidad de respeto mutuo entre los individuos que la componen. Solo si conozco lo que el otro ha producido y lo respeto, o sea, el patrimonio que ha aportado el otro, porque nuestro país es sumamente diverso, hay muchos patrimonios en realidad. Solo si conozco lo mejor del otro y lo respeto, puedo sentir que comparto algo con él. Si lo desconozco, no puedo de repente ni despreciarlo ni respetarlo, desconfío. Si lo desprecio, entro en conflicto. Una sociedad en este tipo de conflicto es la sociedad que tenemos. Si el otro no es parte de mi mismo proyecto, es mi competencia. Una sociedad que genera recursos económicos no genera desarrollo necesariamente. Piensen en Cajamarca. Yo he estado en Cajamarca durante los procesos de la minería, viendo si se podía declarar patrimonio mundial. Lamentablemente el propio Instituto Nacional de Cultura de entonces frenó el proceso. Y he regresado después ya de que prácticamente había cerrado Yanacocha, habían cerrado esta actividad, este boom minero. Y les puedo garantizar que la ciudad de Cajamarca, antes del oro, era mucho más desarrollada que la ciudad de Cajamarca después del oro. No ha quedado casi nada en términos económicos, pero del dinero que surgió en ese momento, del dinero que tuvieron en ese momento, lo que ha quedado es destrucción. Una ciudad que podría haber sido tranquilamente patrimonio mundial, que estaba en el filo cuando la vimos. Vinieron consultores internacionales a evaluarla, había los fondos y demás. Estaba en el filo. Ahora yo no me atrevería a invitar a un consultor internacional a opinar sobre Cajamarca para patrimonio mundial. Consecuencia del dinero. Y la ciudad es mucho más violenta, mucho más desorganizada, con un espacio público de mucho menor calidad. Patrimonio es desarrollo. Y también es desarrollo económico, no por el turismo solamente, también por el turismo, pero es desarrollo económico porque un pueblo que cree en sí mismo puede crear. Un pueblo que compite entre sí no crea. Se destruye mutuamente. Eso es lo que tenemos ahora. Y lamentablemente no lo entiende ninguno de los gobiernos. Desde hace mucho
que se están dando políticas sobre patrimonio para la destrucción, no para la conservación. El último capítulo lo está protagonizando, parece ser inclusive este Ministerio de Cultura. Espero equivocarme. Espero que la nueva ministra corrija totalmente el rumbo. Pero han dado un decreto supremo que inhabilita inconstitucionalmente el principio de presunción, que es el marco genérico que en las condiciones que está nuestro patrimonio es el que realmente puede generar algún tipo de protección, mal aplicado por falta de normativa, pero han dado una normativa que lo limita aún más y que otorga a 3 directores generales el deber de pronunciarse si es que va a haber una intervención para todo el país. Una de las críticas era, solo era un viceministro. Han dicho, vamos a descentralizar. 3 directores generales para todo el Perú. A eso llaman descentralización, para comenzar, ¿no? A ese nivel de limitación está nuestro ministerio. Y lamentablemente el ministerio parece ser uno de los primeros que ha perdido la memoria. Bastante preocupante, bastante triste, labor para reforzar su responsabilidad de formación y reemplazar a estas generaciones en las que me incluyo, que estamos de alguna manera u otra fracasando en el reto. Espero que las nuevas generaciones que se vayan incorporando al mundo laboral lo asuman y entiendan la importancia mayor que tiene para un país su memoria. Un país sin memoria no tiene futuro. Y es en este momento lo que estamos haciendo con el nuestro. Triste decirlo, pero hay que decirlo. Gracias. Bien, cedemos ahora la palabra al arquitecto Rubén Bolaños sobre el mismo tema, sobre la memoria. Bien, miren, sí, coincido plenamente, ¿no?, con mis colegas aquí presentes. El patrimonio, la memoria, si no intervenimos sobre la base de nuestro patrimonio y que podamos llamar a la memoria por cualquier medio, ¿no?, a la memoria del pasado, de ese lugar, es verdad, como vivir sin el recuerdo de nuestros abuelitos, de nuestros padres y de nuestros antepasados, ¿no? En Lima vemos esto a cada momento, por eso que en unos instantes cuando me hablaban de poder intervenir sobre esto de la Alameda o la nueva, ese tratamiento que están dando en la avenida 28 de Julio, me graba mucha pena realmente. Yo recorrí estos lugares allá por los años 60, 70, estudié en la primera cuadra de la avenida Petit Oars, el colegio presbiteriano, bueno, y recorría este sector y, digamos, en nuestros momentos libres visitábamos el Parque de la Exposición que está al frente, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Tenemos que, desde donde nos toque, tenemos que verdaderamente rebelarnos ante el embate político. En el Perú lo que se está manifestando es de una manera adrede solamente el embate político, sin sustento técnico, sin sustento artístico. Quiero contarles, en cuanto a esto a la memoria, cómo al momento de intervenir podemos irrumpir de la manera más, permítanme la palabra, de la manera más absurda o desgraciada y dañar todo un entorno. Yo me crié en el distrito del Rímac. Hoy, con bombos y platillos, se pretende llamarle pues patrimonio de la humanidad a un sector bastante discreto. ¿Dónde está el patrimonio? Tenemos unas calles muy mal cuidadas, casas semidestruidas que llaman un poco al recuerdo de la etapa virreinal y colonial. Es memoria de la etapa virreinal y colonial. Pero en el Rímac tenemos una de las huacas, uno de los vestigios más antiguos
la huaca de la Florida, ¿no es cierto? Y que, bueno, esperanzas de que esto los arqueólogos tomen un estudio y que nos informen de qué se trata al final. Esta no interviene en ninguna manera en el programa de recuperación de esta disque ciudad patrimonio de la humanidad, el RIMAC. Solamente el entorno más cercano hacia el río, la plaza de armas, el sector vecino al centro de Lima, ¿cierto? Que acompañan unas cuantas alamedas, de las cuales no nos queda ni la mitad. No nos queda ni la mitad. Si nos referimos y hacemos memoria y buscamos algunos datos, vamos a encontrar que no solamente existían la alameda de los descalzos, hoy apenas un poquito pintada, repintada y nada más, la alameda el paseo de aguas, pues había, al borde del río Rímac, había un sistema de alamedas. La alameda, tengo entendida, de Zárate, la alameda del borde del río Rímac, ¿no? Y la alameda de Amancaes, que conducía a la pampa de Amancaes. Y en esta pampa de Amancaes, en ese recorrido, hoy podemos pasar por barrios, los primeros barrios modernos de Lima, los primeros barrios de los años 30, 40, 50. Una unidad vecinal que en cualquier ámbito desarrollado, llámese, no sé, no hay que ir muy lejos a Europa. Lo vemos estos esfuerzos en el Ecuador, en países hermanos, ¿no? Los estarían, con una legislación, con una normatividad, los estarían protegiendo. Hoy ya no es unidad vecinal, es un aglomerado de construcciones informales. Los propietarios de los módulos de vivienda se han apropiado del entorno de los jardines y todo para hacer incluso las campañas políticas de ahora ya se lanzan para la alcaldía, lo están realizando en esas intervenciones totalmente informales, totalmente ilegales. Están construyendo sobre los jardines. La actual administración, para llegar al colmo de las cosas, la actual administración del distrito, la actual gestión, siempre con solo el interés político, y etcétera, y anecdótico. Imagínense, han creado un parque en donde se realizaba la manifestación en junio de la Pampa de Amancaes. Chabuca Granda cuenta cómo José Antonio va de Barranco a ver la Pampa de Amancaes. Ese era el lugar probablemente de interacción social de los diversos estratos sociales y raciales limeños. Se celebraba el 24 de junio la fiesta de San Juan. Es un lugar ahora totalmente, casi como está ahora a medio avanzar este sector de Ñaña. Hoy ya no hay espacio, pero había un terreno de la municipalidad que servía de acopio de basura cuando no lo podían erradicar hasta otro lugar que han estado dañando, esta zona de Cajamarquilla, Huaycoloro. Es un lugar de acopio de la basura, un lugar pestilente. Bueno, lo han recuperado para hacer un parque. ¿Y saben qué nombre le han puesto al parque y qué configuración? El Parque de la Marina de Guerra. Les ha faltado poner un barco ahí, han puesto un faro. Bueno, no estamos en el litoral. Es la manera de no comprender nuestro territorio. Esa Lima del litoral, de la Costa Verde, esa Lima donde terminaban los canales de riego precolombinos, que los llegamos a ver, ¿no? Esa Lima que luego desbordaba esa agua cuando la napa freática ya no podía contenerlas e inundaba de agua lo que llamamos ahora el distrito de Chorrillos. Por algo era Chorrillos, ¿cierto? Porque se había contenido de tal manera el agua en esta plataforma de Lima que vertía agua dulce, por eso la playa de agua dulce. Entonces, eso es hacer memoria, alumnos de arquitectura. Eso les toca a ustedes ahora. Realmente lo que ha venido, hemos dañado. La avenida Arequipa, hablaba el doctor.
Lima, después de ser precolombina, después de tener paisajes en su valle intermedio, alto y en la zona del litoral, fue ocupada por los españoles durante 300 años. Y no fue una ocupación urbana muy pequeña. El resto lo ganaron las haciendas, el sistema, digamos, ya de agrícola, y ahí viene ya el paisaje mestizo, si podemos decirlo, ¿cierto? Pero a la llegada, después de algunos años, difíciles momentos de la República, cuando las cosas comenzaron un poco a mejorar, cuando nos comenzó a llegar un poco de flujo económico a raíz de esto de la explotación del guano, el salitre, etc., se planteó un proyecto de expansión de Lima, un proyecto modelo de expansión de Lima, donde figuraban, luego de las avenidas, de las calles que circundaban lo que habían sido las murallas en torno a Lima, avenidas con diferente configuración. Teníamos avenidas al borde del río Rímac, la vía férrea, luego la avenida Argentina, de configuración industrial, la avenida Venezuela, una configuración de hábitat obrero, y así, por el estilo, las otras avenidas, la avenida Brasil, de residencial medio, la avenida Arequipa y lo que era el Paseo de la República, que luego fue totalmente convertido en lo llamábamos el Sanjón, los antiguos limeños, hoy la vía expresa, por hacer una vía, digamos. No se ha tomado en cuenta de ninguna manera este plan hecho en los años 1870 o 80, desde la época del presidente Balta. Luego viene la guerra con Chile y se retoma con Nicolás de Piérola y con del onceño Leguía, el presidente Leguía, ¿no? Y ahí viene la ocupación de todo ese territorio. No se ha tomado en cuenta. Llámese que solamente habían pasado 30 años de que algunos técnicos, que no nos hemos detenido en determinar quiénes han sido, pero esos técnicos han debido venir de París, de Londres, luego que habían hecho las intervenciones de remodelación de París, el París haussmanniano. Por eso tiene ese sentido. Esas cosas le llamamos memoria, pero estamos trabajando en el Perú y sobre todo en nuestra ciudad capital sin memoria. Bien, interesante reflexión que nos deja justamente de Raúl Porres Barrenechea. Damos paso a la intervención del arqueólogo Jonathan Palacios. Bien, en cuanto a memoria, en verdad se puede decir que somos privilegiados, y en pocas palabras quiero comentarles por qué. Nuestra universidad se localiza en la localidad de Ñaña, ¿no es cierto? Ñaña. Bueno, grábenlo bien. Hacia principios del siglo XVII, un cura extirpador de idolatrías en la localidad de Huarochirí se tomó la molestia de entrevistar, a medida que, digamos, perseguía los ídolos, los cultos, los hechiceros, brujas, ¿no? Esa terminología traída desde Europa. También, digamos, tomaba apuntes y entrevistaba a los pobladores de Huarochirí. Y la gente de Huarochirí le dio razón sobre una serie de pueblos que estaban asentados aquí en el valle de Rímac, y con su topónimo, con su nombre original. Habló, por ejemplo, de Pariacha, San Juan de Pariacha, el frente. Habló de Lati, el actual Ate. Habló de Ruricancho, Ruricancho es San Juan de Lurigancho. Y habló de Ñañac, con Y al inicio. Y efectivamente, todavía en los documentos coloniales de fines del siglo XVII, principios del XVIII, ya hay, digamos, una variante. Todavía no es Ñaña, es Ñañac. Y ahora, pues en la actualidad lo conocemos como Ñaña. Pero lo interesante, mis queridos amigos, es que Ñaña, digamos, es también
aparte de ser una variante del topónimo prehispánico, la expresión quechua Yañac hace referencia a un especialista, digamos, en el tiempo, un especialista también que está atendiendo a una suerte de oráculo, especialmente en este tipo de sitios, santuarios de montaña, lugares aledaños a los valles. Tenemos aquí pues a los especialistas en este cerro que actualmente se llama La Parra, que les dije que se había llamado San Miguel, y los españoles tenían la costumbre de los sitios así de culto, los españoles tenían la costumbre de cambiarle el nombre original, colocarle otro nombre, el nombre de un santo. Entonces estamos seguros que el santuario original de Yañac, el que le dio nombre a esta localidad, le dio prestigio, le dio trascendencia y le dio memoria hasta nuestro tiempo. Originalmente este cerro se llamaba Yañac y era donde atendían, moraban y vivían los especialistas. Y de todas las partes del valle y probablemente de la costa central llegaban hasta aquí, en busca del conocimiento, del saber y de las respuestas para sus preguntas. Me dijeron que sea breve en esta parte. Lo único que quisiera yo agregar un poquito más, si me permite, por favor. El arquitecto mencionó la localidad de Amancaes, ¿no? Amancaes en Rima y el templo en La Huaca, la Florida. Muy bien, sí. Efectivamente, como si nosotros nos respetáramos a nosotros mismos, debimos de haber conservado la Huaca, la Florida. La Huaca, la Florida, en la antigüedad, hacia el año 2000, hasta el año 1600, 1400 antes de nuestra era, era como la Catedral de Lima, mis queridos amigos. Era como la Catedral de Lima. Y no tenía esa ubicación así al azar. Estaba profundamente relacionado con el paisaje, en este caso con las lomas de Amancaes, que durante la época de la colonia todavía prosiguió siendo objeto de reuniones, de romerías, ¿no? Hay diarios de la época colonial, hay un tal Mugaburu, que él registra que el virrey de La Palata se iba con su comitiva a Amancaes a cazar venados y a cazar perdices en Amancaes, imagínense ustedes. Un espacio de privilegio que debió de haber sido conservado, tanto el monumento como el entorno paisajístico, ¿no? Natural y cultural. Exacto, ¿no? Las lomas de Amancaes. Es mucho lo que hemos perdido realmente como memoria, como ciudad. Y ojalá que como institución, en este caso educativa y con la ayuda de especialistas, expertos como los que están aquí a mi lado, pues y con el apoyo de ustedes preservemos nuestra propia memoria, la memoria local. ¿Sí? Bien, el último tema en realidad va a ser una pequeña presentación sobre el sitio de Cuncachuco, que nos lo va a dar el arqueólogo Jonathan Palacios. Los otros dos panelistas cerrarán justo esa presentación con un pequeño comentario sobre lo primero. Sí. Gracias. Muy bien, como les decía hace un momento, tenemos pues aquí las laderas del cerro La Parra, ¿no? La antigua, la prehispánica Yañac. Y en este punto, en esta suerte de espolón, ¿no? Del cerro La Parra que se proyecta en dirección sur y que obliga a que el curso de Rímac varíe, en este punto, como les mencionaba, hubo una ocupación prehispánica, digamos, intensa a través del tiempo. Quisiera que por favor pusiéramos la siguiente imagen. Uy, a ver, puedes avanzar allá. A ver, antes de Cuncacucho, ¿puede retroceder? Ya, listo. Este es el sitio de la explanada. Aquí ya venimos con el apoyo de la Universidad Peruana Unión, de nuestra institución, ya desarrollando hasta 3 temporadas de investigaciones arqueológicas en este sitio. Miren ustedes en la foto aérea, del simple examen de la foto aérea, en esta zona no se ve prácticamente nada, o no se ve nada, ¿no? En sí. La siguiente vista. No obstante, esa misma zona, con una observación más detenida y con un mapeo, digamos así,
minucioso, tenemos una serie de evidencias. Originalmente, cuando localizamos este sitio en la década del 90, había evidencias de corte colonial en superficie, así que nosotros pensamos que era, digamos, una estación para pastores, chivateros. Pero cuando lo hemos intervenido, hemos encontrado una serie de elementos que tienen que ver con el ritual, con el culto, estructuras básicamente rituales de manejo de agua, que nos están hablando de otras condiciones climáticas hacia el 2000 antes de Cristo. Estas, por si acaso, no son viviendas. La mayoría de ellas son una suerte de estanques en este cerro, en este paisaje, con este clima, efectivamente. Hubieron periodos, digamos, pluviales intensos, muy húmedos, que en esas épocas, digamos, corría abundante agua por estos cerros, por estas quebradas, y la gente de esta época está, digamos, haciendo una serie de elementos para contener, aprovechar, empozar, y también, digamos, para el culto. Es más, tenemos el geoglifo más antiguo, mucho más antiguo que los de Nazca, Paracas. Este geoglifo es del año 1600 antes de Cristo, imagínense. Lo de las pampas de Nazca y Paracas son, pues, qué sé yo, 200 antes de Cristo. Normalmente van por el 400 y 600 de nuestra era. Entonces, imagínense ustedes el enorme potencial, la riqueza, las perspectivas y todo lo que nos ofrece, digamos, la investigación y prestarle atención a un sitio que aparentemente tiene poco o nada de monumental, pero cuánta información, ¿no? Y qué valiosos conocimientos nos ofrece. La siguiente vista. La siguiente vista, por favor. Ok, ahora sí. Este es Cuncacucho. Esta es una vista, si mal no recuerdo, una fotografía aérea vertical de mediados de la década de los 60. Ya está la universidad aquí establecida, ya están las instalaciones, ¿no? Todavía este sector es área verde, donde están ahora las construcciones de orden administrativo. Como les decía, el río Rímac llega, choca con el borde del Espolón y gira, ¿no? Y aquí tenemos en la cumbre, en la parte más alta del Cerro Cuncacucho, una serie de construcciones, ¿no? Los pueden ver, ¿sí? A diferencia de la explanada, estas estructuras sí, digamos, son fácilmente reconocibles, definibles, ¿no? Y permiten, sin tanto esfuerzo, digamos, hacer un levantamiento detallado. Los trabajos que se han desarrollado en este sector nos indican hasta 3 momentos principales de uso. Uno de ellos, alrededor del año 200 de nuestra era, como les dije, otro alrededor entre el 400 y el 600, la época Lima, la época de la cultura Lima, cuando se construye Huaca Puyana, ¿no es cierto? Maranga, del Parque de las Leyendas, estas pirámides que están hechas con unos adobes así pequeñitos, que los arqueólogos le decimos adobitos, estos volúmenes piramidales aterrazados, ¿sí? Aquí en el valle no hay suficiente espacio, pues, para ponerse a levantar una pirámide como Huaca Puyana o Huaca San Marcos, o un complejo, digamos, como Maranga. ¿Qué cosa hacen? Están aprovechando este promontorio natural para darle altura, y ellos lo único que hacen es solamente aquí en la cumbre edifican sus estructuras, ¿no? Los recintos de barro, no de piedra. Los de la época Lima tenían una fijación con el barro, y las construcciones que estaban aquí en la cumbre de la época Lima estaban pintadas de rojo, de amarillo. Imagínense ustedes un atardecer, se debería de haber visto hermoso, pues, ¿no? Desde cualquier punto del valle, mirar hacia la cumbre de Cuncacucho y ver paredes así pintadas de un amarillo ocre, de un rojo así intenso, ¿no? Durante la época Lima. Luego, ya hacia el 1200, hay una nueva ocupación del sitio, pero ya es de corte doméstico. La siguiente vista. La siguiente vista, por favor.
Bueno, como ustedes son arquitectos, me imagino que esto es de su agrado. Este es el plano de Cuncacucho. Es un plano que está en elaboración, digamos que está al 90%, ¿sí? ¿Qué nos dice este plano? En primer lugar, nos habla de un sistema de amurallamiento, muros perimétricos, ¿no? Con fines estratégicos, con fines defensivos. Sobre estos muros, ¿no?, que forman una suerte de pasajes, también hay parapetos. ¿Parapetos para qué? Para defenderse. Más o menos tenemos que remitirnos a la época medieval, ¿no?, donde, digamos, los enfrentamientos son cuerpo a cuerpo, digamos, se utilizan proyectiles de piedra o digamos, ballestas, flechas. Una cosa así, en cierta manera, digamos, era el tipo de enfrentamientos para la época. Y el acceso al sitio Cuncacucho, el único acceso, porque todo este sector era inaccesible, era a través de este punto. Y aquí en este punto, ¿qué cosa se hizo? Se excavó en la roca un tremendo foso. Claro, como aquí no hay agua, ¿no es cierto?, entonces era foso seco, que se le llama para la arquitectura, digamos, europea, ¿no es cierto?, y nosotros lo conocemos con el nombre de trinchera. Entonces era una suerte de acceso controlado, ¿no? En realidad nadie podía, digamos, acceder al sitio si no primero pasaba por este punto. Y una serie de otros elementos adicionales que tienen que ver con la protección, la defensa del sitio. Todo esto se dio especialmente entre el año 200 después de Cristo y el año 600 después de Cristo. Parece que por esa época había, digamos, el valle estaba política, socialmente muy fragmentado y había, digamos, enfrentamiento entre los distintos grupos que ocupaban el valle. Y obviamente hay una razón especial por qué, digamos, a través del tiempo siempre se ocupó este sitio, y tiene que ver con el manejo del agua, porque al pie de este sitio precisamente está el nacimiento de uno de los canales principales, el canal Carapongo, y el que tenía, digamos, el manejo de la bocatoma del Carapongo, obviamente tenía también el manejo y el usufructo de toda el área agrícola, aguas abajo de Cuncacucho hacia abajo. Así que la ubicación, la selección de un sitio con estas características y los asentamientos que a través del tiempo de manera reiterada se han ubicado aquí, siempre tiene que ver con fines específicos, ¿no? y objetivos muy precisos, ya sea de corte económico, social, militar, estratégico, político. Tantas otras cosas que ustedes también, digamos, estudian y examinan en sus respectivos cursos que les corresponde a su especialidad. ¿Sí? Gracias. Cedemos la palabra al doctor Alberto Martorell para un breve comentario. Lo primero es felicitar a la universidad y al arqueólogo Palacios por este importante trabajo. Es una oportunidad única para ustedes estar en un territorio con esta fuerte carga histórica, con esta presencia arqueológica de bienes que aún están ahí. Conversando en el largo camino con vuestro profesor Wilfredo, hablábamos de ciertos riesgos que invasiones y ese tipo de amenazas significan para la zona arqueológica en general, cercana a la universidad y la zona de Ñaña en sí misma. Entiendo por lo que ha explicado en algún momento el arqueólogo que
hay una parte por lo menos ya delimitada y declarada formalmente, ¿no? Ese es ahora un requisito sumamente importante porque dado el debilitamiento que el sistema está sufriendo con los últimos cambios que se han hecho en los últimos 5 meses, en realidad han sido los más graves en el sistema de defensa, sobre todo de patrimonio arqueológico, aunque no es el único caso, se ha llegado al extremo de desproteger en términos prácticos sitios que estaban declarados pero que no se había terminado el trámite de delimitación. Pero el sitio estaba declarado con norma publicada en el peruano. Y han dicho, al no haber plano de delimitación, es lo mismo que nada, no se puede hacer nada, adiós. Entonces, ese proceso de cuidar este entorno es sumamente importante y la oportunidad de desarrollo para ustedes, no solo porque tendemos a pensar de que una situación como esta puede beneficiar, acá no hay carrera de arqueología, lo más cercano sería tal vez arquitectura, pero no es solo eso, tengo entendido, por ejemplo, que hay algunas carreras que tienen que ver con administración, generar mecanismos para el uso adecuado de ese potencial que significa para el territorio de estos bienes es sumamente importante. Y el proceso de incorporación para los arquitectos seguramente es un reto muy interesante, ¿no? Evidentemente, ambientes como este probablemente hayan sido hechos en momentos en los que no se actuaba con todo el rigor de la consideración de una posible presencia arqueológica, dada la cercanía de ciertos muros, podría suponerse, ¿no? Pero es un proceso también de continuidad de ocupación del territorio. Algunas tendencias arqueológicas están hablando de eso en algunos casos. Hay una de las preguntas que decía algo así, algo que se refería de alguna manera a bienes digamos, del pasado arqueológico con relación a su uso actual. Claro, tendemos, y lo dijo con mucha precisión el arqueólogo, el hecho de que los bienes arqueológicos entendemos que en su mayor parte en algún momento fueron abandonados y por lo tanto no hay un uso continuo que sí puede haber con los bienes arquitectónicos históricos, ¿no? Pero hay otros factores, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, o en lugares como Llantaytambo, ha habido una continuidad de ocupación de esos elementos con agregados o sin ellos, ¿no? Entonces, en esos casos, ese patrimonio es especialmente valioso por ese valor de continuidad. Pero por otro lado, tenemos una realidad que hay que reconocer, que es que a partir de los años 50, 60, 70, que Matos Mar describe en ese proceso migratorio tan fuerte hacia la ciudad y sobre todo hacia la ciudad capital, hubo un momento en el que la indiferencia del Estado hacia la persona que migraba y hacia el patrimonio sirvió como catalizador de esas invasiones hacia el patrimonio. Es decir, si la gente que venía a vivir se ubicaba en un terreno de un ministerio, era expulsada. Si ocupaba un terreno de un particular, era expulsada. Si ocupaba patrimonio, a nadie le interesaba. Entonces se convirtió en la alternativa de vida a la destrucción de nuestra propia memoria, hablando de memoria. Y el Estado tiene una responsabilidad en ello. Entonces, la alternativa que a veces se presenta, que es la ocupación es ilegal, no hay discusión posible, tienen que salir, implica generaciones que han crecido en el sitio y que no se pueden olvidar. Entonces, requiere en algunos casos un esfuerzo arqueológico mayor por entender que esa reocupación del territorio es parte del proceso histórico, que de repente necesita reubicación, necesita replanteamiento. En algunos casos se han hecho ese tipo de acuerdos sociales como en Huaycán de Cieneguilla,
Se ha reubicado a la gente, pero parte del área arqueológica sigue estando de alguna manera cubierto, digamos, por algunas construcciones modernas. Pero es lo que el Estado, por su falta de respuesta, también generó, ¿no? Entonces, en todo caso, hay procesos paulatinos, recuperar memoria, recuperar oportunidades. Esta situación, felizmente, no parece ser esa. Hay que evitar que se convierta en algo parecido. Hoy día ya no hay invasiones de necesidad prácticamente. Hay invasiones de especulación de tierras, de bandas organizadas de traficantes de tierras, que es muy distinto. Entonces hay que actuar respecto a eso con la consolidación de la protección y también con la integración de estos ambientes nuevos en el paisaje cultural renovado. Porque la arqueología es parte del territorio en lugares que tienen este tipo de ocupaciones. Entonces, yo felicito nuevamente el trabajo realizado, creo que es un reto maravilloso involucrar a la universidad en este proceso, es una de las grandes esperanzas. Habría que incorporar en el sistema de gestión del patrimonio la posibilidad de que instituciones como una universidad asuman la responsabilidad plenamente. Ese es un paso muy, muy importante, que el ministerio difícilmente lo acepta, ¿no? Hay la idea de que es privatizar patrimonio, pero con instituciones como universidades es darle sentido, es darle vida. Así que ese es el reto que viene, como dice el arqueólogo. Gracias.